Bienvenido de nuevo a otro próximo episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martín. ¿Cómo te está yendo, Walter? Sigo haciendo lo mismo que hice la última vez. Bueno, y eso fue bueno, sí. Entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por traernos de nuevo para discutir estos temas importantes. Te necesitamos en nuestras vidas y por favor bendícenos y ayúdenos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, hemos titulado La persecución final. Y según la escatología, tal como la vemos, las cosas tendrán que empezar a moverse en una dirección particular. Y tendrán que concentrarse en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, eso es lo que las escrituras dicen. Y el diablo se fue y hizo guerra contra la mujer, la iglesia, y fue a hacer la guerra. Y luego menciona una categoría específica contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Más tarde en Apocalipsis los define como los que guardan los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía. Así que entonces, ¿cómo sucederá esto? Ahora, ha habido una serie de presentaciones que se han ido dando y que hemos resumido algunas cosas y solo queremos ver algunos aspectos diferentes, solo para tener una clara idea de lo que ocurrirá o cómo será concebible. Así que vamos a saltar esto como de costumbre. Aquí hay una declaración de los fundamentos de la educación cristiana que dice, cuando alcancemos el estándar que el Señor quiere que alcancemos, los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extraños, extremistas, singulares. Nos convertiremos en un espectáculo para el mundo y los ángeles y los hombres. Ahora, Martín, esto que habla de un espectáculo para el mundo, eso significa que debe haber cierta prominencia. Sí, de lo contrario no sería un espectáculo para el mundo. El mundo actúa como espectador cuando se trata de ciertos eventos deportivos. Así que, ¿qué harán estas personas que se destaquen? Y cuando se vuelvan prominentes, el mundo pensará en ello como extremista y singulares. Y esa es la palabra que hemos estado escuchando. Muchos nos llaman extremistas en la actualidad. Aquí hay otra declaración de los testimonios para la iglesia, volumen 5. Nuestra gente han sido considerada demasiado insignificante para ser digna de atención. Pero vendrá un cambio. El mundo cristiano está ahora haciendo movimiento para atraer necesariamente a la prominencia a las personas que guardan los mandamientos. Así que incluso en el mundo cristiano, de alguna manera, tienen el foco en los adventistas del séptimo día. Ahora, ciertamente espero que esta serie que estamos haciendo y estas charlas que estamos teniendo no sean solo para los adventistas del séptimo día. Eso sería desconcertante. Cierto. Bueno, me gustaría que fuera un espectáculo para el mundo entero, sí. Todos deben estar involucrados. Y me gustaría que realmente entiendan, porque como dijimos antes, no somos adventistas del séptimo día porque eso suena como algo agradable de hacer, como dijimos antes. Una vez que considera todas las opciones, deben haber razones muy convincentes de por qué tomaste esa decisión, sí. O tal vez necesite abrir tu cabeza, sí. Así que, ¿qué va a cambiar? ¿Y cómo va a cambiar? Ese es el tema que vamos a discutir. Aquí hay otra declaración interesante. Dice, vi la iglesia nominal y los adventistas nominales. Ahora, esas eran personas adventistas no nominales. No tienen que ser necesariamente adventistas del séptimo día. Son personas que creen en la segunda venida de Cristo y que tuvieron alguna noción de que Jesucristo volvería en algún momento.
pero no lo tienen como una urgencia. Gentes como Judas que nos traicionarán con los católicos para obtener su influencia y para ir en contra de la verdad. Ahora, ¿qué influencia tienen los católicos para ir en contra de la verdad? Deben estar conectados de alguna manera con el gobierno para ejercer esa influencia, sí. Pero hemos discutido esto tanto que no hay duda. Los santos entonces serán personas oscuras, poco conocidas por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre nos odiarán a causa del sábado porque no podían refutarlo. Traicionarán a los santos y lo denunciarán a los católicos como aquellos que ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que guardan el sábado e ignoran el domingo. Ahora algunas personas dirán, no entendemos esto completamente porque esto es un problema, pero hemos hablado del sábado muchas veces. ¿Quién instituyó el sábado? Dios. Dios instituyó el sábado, lo instituyó en el Edén y dice que su ley no cambia y Jesús dijo que no he venido a cambiar la ley. O sea que mientras esté los cielos y la tierra, nada cambiará. Y se refiere al sábado. Ok. Ahora, los adventistas se convertirán en prominentes. ¿Por qué? Porque los adventistas tienen esta teología que ellos deberían ser un pueblo separado. Ahora, la separación en este mundo de hoy no es un término muy bien aceptado. Inclusividad es lo que necesitamos hoy. La solidaridad, que eso es lo que dice. Para estar separado, bueno, es algo totalmente diferente. Ahora, las iglesias que antes estaban todas separadas se han unido al movimiento ecuménico. ¿Sabías, Martin, que la Iglesia Católica no es realmente parte del movimiento ecuménico? ¿Por qué no? Porque ellos son la iglesia madre. El movimiento ecuménico es para las iglesias separadas, por lo que hay un cuerpo que se ocupa de las iglesias separadas y trabaja en estrecha colaboración con el movimiento ecuménico. Pero si fueran parte del movimiento ecuménico, sería como decir que ellos también tienen la culpa. Entonces hay dos cuerpos. Y el movimiento ecuménico ha sido creado para traer de vuelta las iglesias en alineación con Roma. Está bien. Por eso dice, no sufriré la pérdida de mis hijos. Así que ahora la iglesia adventista del séptimo día no es oficialmente parte del movimiento ecuménico. Eso no significa que los elementos dentro de la iglesia no están participando en este movimiento ecuménico, pero oficialmente no son parte del movimiento ecuménico. Ahora la gente no lo entiende porque ellos ven tantas conexiones entre los líderes de la iglesia y la iglesia católica romana y también con los otros cuerpos de la iglesia y se preguntan, bueno, ellos son parte del movimiento ecuménico. Tú sabes, Martin, el puesto oficial es lo que cuenta, no lo que hacen los individuos. Así que siempre que el individuo se esté asociando o incluso participando, si fuera el caso, eso no hace que la posición oficial sea incorrecta. Así que si la gente quiere entender que aquí hay una página web y esta es la página oficial de la iglesia, .org, y hay un artículo en esta página web que habla sobre el movimiento ecuménico y está descrito cuidadosamente, está escrito diplomáticamente, pero puede ver claramente que afirma que hay ciertas cuestiones que no se ajustan a la ideología del adventismo del séptimo día, por lo que la posición oficial no es parte de eso, pero no significa
que no hablemos de ello. Sí, para corregir incluso lo que mencionó, que las personas también incluye las instituciones o cualquier persona dentro de la iglesia. No hay decisión eclesiástica que esta iglesia como cuerpo debe ser parte del movimiento ecuménico. Y eso es lo que obedece tu posición. Esta es la posición oficial, independientemente de lo que alguien diga o haga. Así que, habiendo sacado eso de nuestro cofre, ¿cuál es la posición oficial de la iglesia con respecto a la iglesia católica romana? Ahora, también está muy bien redactado este documento. Esta es la web oficial, adventi.org. Los adventistas del séptimo día consideran a todos los hombres y mujeres como iguales a los ojos de Dios. Rechazamos el fanatismo contra cualquier persona, independientemente de la raza, nacionalidad o credo religioso. Y estas son todas las cosas que están bien y que son buenas, porque todo el mundo es un agente libre y debería poder hacer su elección moral de acuerdo con su derecho de conciencia. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición con respecto al catolicismo romano? Y aunque no son muy directos en este documento, todavía dicen claramente que no pueden ignorar la historia de la Iglesia Católica Romana cuando se trata de las razones por las que el mundo consideran lo que hacen. Y entre las líneas se puede leer que hay una clara separación cuando se trata de ideología. Así que la posición oficial es que no somos uno con Roma. Esa es la posición oficial. Es tan igual que cuando empezaron. Sí, es exactamente igual. Cuando la gente decide que quiere tener una relación cercana con Roma, eso no nos pone en esa posición, y no hay una decisión eclesiástica donde la iglesia como cuerpo ha decidido renunciar a su doctrina de que Roma es el anticristo. Sí. Así que estamos viviendo en un mundo donde hay diferentes personas con diferentes opiniones, también dentro de la iglesia. Y la red del evangelio atrapa todo tipo de peces. Y tú no puedes mirarlos y decir que todo el cuerpo es apóstata porque hay ciertos peces que no están en armonía con los otros peces. Por lo que estamos buscando posiciones oficiales. Aquí hay un artículo en una revista muy destacada, una revista del Ministerio Adventista, y le preguntaron una pregunta diciendo que los adventistas son fundamentalistas. Y la respuesta, mientras escriben, bueno, también muy bien escrita. Estas son todos documentos muy cuidadosamente elaborados. Establece con bastante claridad la definición oficial de lo que un fundamentalista es, que es alguien que cree lo que la Biblia dice. Entonces dice, sí, si es así, entonces somos fundamentalistas. Cuando se trata de la posición que le da el mundo, de lo que el mundo piensa que es fundamentalista en estos días, entonces la respuesta es no, no somos terroristas y no somos alborotadores, solo creemos lo que dice la Biblia. Así que esas son las posiciones oficiales y ese es el estatus. Cualquiera que diga otra cosa, lo que digan los demás, son cosas que no son oficiales. Ahora, miremos desde el otro lado. ¿Qué dicen los católicos romanos acerca de esto? Acerca de la adventista. Sí, de los adventistas del séptimo día. ¿No es importante? Definitivamente. Veamos. Hemos citado 3 documentos que la gente puede leer en su tiempo libre porque no vamos a discutirlo todos. Solo hemos resumido algunas cosas porque lo que realmente queremos saber o cómo el sistema católico piensa respecto a los adventistas del séptimo día. Y aquí hay un artículo en Catholic Answer sobre el adventismo del séptimo día, y eso está en su página web, y creo que deberíamos estar un poquito más
completo cuando se trata de esto. Así que repasemos brevemente este artículo y luego veremos cuál es la situación. La mayoría de la gente sabe muy poco sobre los adventistas del séptimo día, más allá de adorar el sábado y no el domingo. Pero hay más de esta secta única. Y luego comienzan con la historia e inmediatamente suben a William Miller, el movimiento millerista, que de hecho no era un movimiento adventista, esto era un movimiento que eventualmente abarcó a todo el mundo evangélico. Las huellas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su ruta nos lleva hacia el predicador estadounidense William Miller, un bautista que predijo que la segunda venida de Cristo ocurriría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Porque él y sus seguidores proclamaron el inminente advenimiento de Cristo. Ellos fueron conocidos como los adventistas. No eran conocidos como los adventistas del séptimo día, eran conocidos como adventistas y ellos guardaban el domingo. Así que cuando Cristo no apareció, Miller apoyó a regañadientes la posición de un grupo de sus seguidores conocido como el movimiento del séptimo mes, quien afirmó que Cristo regresaría el 22 de octubre del 1844, que ese es el séptimo mes del calendario judío. Cuando esto tampoco sucedió, Miller renunció a predecir la fecha de la segunda venida de Cristo, y sus seguidores se dividieron en varias facciones rivales. Ahora, esto es la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que ellos saben sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ellos están dando su historia. Y no son muy halagadoras cuando se trata de hablar de esta historia. Por lo que no se adhirió a ninguna de sus teorías después de eso. Miller había afirmado, basado en la interpretación de Daniel y Apocalipsis, de que Cristo regresaría en el 1843 a 1844 para limpiar el santuario. Y se pensaba que el santuario era la tierra. Y ellos no tenían ni idea de que había un santuario en el cielo. Ya hemos hablado de eso. No vamos a entrar en esos detalles. Luego otro grupo de milleristas fueron influenciados por un hombre llamado Joseph Bay, quien en 1846 y 1849 publicó panfletos insistiendo en que los cristianos deben observar el sábado judío. Sábado, por cierto. ¿Hay algo más que los judíos? Porque él dice que el sábado de los judíos no es el sábado de los judíos, es el sábado de Dios. ¿No se instituyó el sábado en el Edén? Claro que sí. ¿Había judío en el Edén? Claro que no. Así que este es el sábado de Dios. Así que esta es una terminología básicamente despectiva que están usando para menospreciar al sábado en particular. Así que de modo de que la corriente de pensamiento de que Cristo estaba entrando al santuario, esa fue la necesidad para guardar el sábado judía, fueron combinados por Elena de White. Ahora, esto también es, por supuesto, una distorsión. Así que lo que pasó es que cuando él no vino a la tierra, se hizo un estudio bíblico y descubrieron que el santuario que iba a ser purificado era el santuario celestial. Ahora, Martín, tú sabes, no tenemos que entrar en estos detalles, pero si entramos al libro de Daniel, y el libro de Daniel es fundamental, es un libro muy importante. Y antes de discutirlo más, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dios es el autor de la confusión? Claro que no. Ok. ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Es Dios el autor de la Biblia? Claro que sí. Sí, a través de los profetas, sí. Bueno, está bien. ¿Prometió Dios preservar su libro? Claro que sí, y lo hizo. ¿Él proclamó una maldición sobre cualquiera que agregue o quite de ella? Sí. Ok. Él espera que nosotros creamos en su palabra. No, el hombre no solo vivirá de palabras, sino de toda boca que sale del Señor. Otra pregunta.
¿Puede Dios hacernos responsables de no cumplir la palabra si Él no preservó su palabra? Claro que no. Porque entonces, si Él no preservó su palabra, no hay nada que seguir. Entonces, así que en otras palabras, la inspiración sin conservación es totalmente inútil. Así que entonces tenemos que asumir que Dios conservó su palabra. Ahora, la posición del mundo protestante, cuando se inició Martín Lutero y los reformadores, fue que toda doctrina debía basarse en la palabra de Dios y que esa era la norma. La norma de Roma, por supuesto, se opuso a esto. Y más tarde, las más altas críticas que tienen su origen en el establo de Roma comenzaron a disensionar la palabra de Dios y a decir que esto no estaba allí en el original y que eso era irrelevante y hacer alegoría por aquí, que esa es una porción manufacturada que fue agregada por este y por allí, haciendo de la Biblia un libro de cuentos, básicamente alegórico, inconexo. Ahora, si quieres leer la Biblia, entonces tiene el derecho de hacer eso, pero si tú eliges creer en la palabra de Dios, entonces está atado por la palabra de Dios. Entonces tenemos dos ideologías. Así que para que Cristo ingrese al santuario celestial, Él dice que esta fue una idea que fue combinada por Elena de White. Así que entró el sacerdote terrenal en el santuario terrenal. Y él era un tipo de Cristo, sí. Cristo entró en un santuario celestial, sí. Lo dice el libro de Hebreo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que está en el celestial y está intercediendo por nosotros. Eso es bíblico. Esto suena como si alguna persona loca pensó esto. Están ignorando totalmente la Biblia aquí. Ok. Así que continuemos. Están hablando de la propaganda adventista. La señora White dijo que tuvo varias cientos de visiones en diciembre de 1844. Ella ganó el reconocimiento de los círculos adventistas como profetisa y se convirtió en una líder de la nueva iglesia. Eso de nuevo es una distorsión. Sí, ella afirmó ser incluso más que una profetisa. Y hemos discutido esto antes. Hemos discutido la luz mayor y la luz menor en esta serie de WhatsApp. Y apoyamos eso. Porque todos los criterios que se aplican bíblicamente a un profeta, ella se aplica a eso. Así que ella no era la líder de la iglesia. Había líderes que fueron elegidos. Y ella era parte del equipo, sí. Sus libros más importantes, especialmente El deseado de todas las gentes y El conflicto de los siglos, son impresos con frecuencia en los editoriales adventistas en una variedad de formatos que a menudo aparecen con diferentes portadas y títulos. Y luego dicen, los adventistas siempre han sido considerados con sospechas por los evangélicos. Ahora leemos esa afirmación de que las otras iglesias no mirarán a los adventistas con una actitud favorable, con ojos favorables. Así que aquí hasta la Iglesia Católica reconoce que ese es el caso. Así que en realidad es un cumplimiento de la profecía, sí. Sí. Considerándolos como un culto fanático. Muchos líderes evangélicos incluso han afirmado y luego dicen de manera interesada e incorrectamente que los adventistas no son cristianos, a pesar de que creen en la divinidad y usan una forma de trinitaria válida de bautismo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las creencias adventistas? Ellos dicen que los adventistas del séptimo día están de acuerdo con muchas doctrinas católicas, incluida la Trinidad.
Bueno, veremos que la visión adventista sobre la Trinidad difiere de la de lo que los católicos creen, por lo que no están ahí. Ellos están usando una palabra y aplicando criterios que no son necesariamente verdaderos. La divinidad de Cristo, sí creemos en la divinidad de Cristo. El nacimiento virginal, sí creemos en eso. En la expiación, sí creemos en la expiación, pero no en la versión católica de la expiación, porque la versión católica, Cristo nunca muere por ti, pero mientras la versión protestante, Él murió por ti. Así que esas son las cosas que ellos mencionan. La resurrección física de los muertos, sí creen en eso. La segunda venida de Cristo, ellos usan una forma válida de bautismo. Creen en el pecado original. Disculpe. No creemos en la doctrina del pecado original, según lo proclamado por la Iglesia Católica Romana, donde heredas el pecado de Adán. No. De acuerdo a las Escrituras, se hereda de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, por lo que no es una declaración correcta. Y rechazan la enseñanza evangélica de que uno nunca puede perder la salvación sin importar lo que uno haga. Ellos rechazan que después que uno es salvado, siempre será salvado. Así que para que ese párrafo tenga algo de verdad, aquí hay muchos errores, sí. Desafortunadamente, también sostienen muchas falsas doctrinas y extrañas. Esto es importante aquí, que la gente lo entienda. Ya hemos visto demasiados errores en este documento, sí. Bueno, aquí es donde tus oídos deben hablar. Ellos están diciendo que hay muchas doctrinas extrañas y falsas, y estos serán los responsables de llevar esto. Entonces, ¿cuáles son estas doctrinas extrañas y falsas? Entre estas están la siguiente, que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia. No es solo la Iglesia Adventista que lo dice. Martín Lutero lo dijo también. Todos los reformadores lo dijeron. Todas las iglesias protestantes lo creían antes y capitularon eso en el movimiento ecuménico. Así que esto no es una enseñanza falsa, porque el profeta Daniel, a quien ellos denigran, también dice que sí. Yo quiero decir, bueno, si tú lees Daniel capítulo 7 y tú tomas el libro Romanismo y la Reforma, te dirán que encaja como una de las llaves de Chup con la cerradura y absolutamente no se adapta a ninguna otra institución que la Iglesia Católica, por lo que esa es una declaración bíblica de la Iglesia que la Iglesia de Roma es la madre de la ramera. El Papa es el anticristo. Bueno, Martín Lutero también lo dijo. Todas las iglesias lo creyeron hasta capitular, por lo que deben haberle dado la espalda al criterio bíblico. En los últimos días, el culto dominical será la marca de la bestia. Bueno, Roma misma afirma que el domingo es la marca de ella, que el domingo es su autoridad. Así que de nuevo, esta es una forma falsa de hablar estos temas. Ellos dicen que los adventistas enseñan que hay un milenio futuro donde el diablo vagará por la tierra mientras los cristianos estarán con Cristo en el cielo. Eso no es solo lo que dicen los adventistas, eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que esto está absolutamente en el libro de Apocalipsis. Esto es bíblico. Solo porque Roma no crea en eso y no cree en el milenio donde el diablo vagará por la tierra, pero ellos creen en un milenianismo que la iglesia reinará, no hace que esta declaración sea incorrecta. Así que de nuevo, ellos dicen que los adventistas dicen que el alma duerme entre la muerte y la resurrección. La Biblia enseña eso. Así que solo porque las iglesias evangélicas y otras no quieren aceptar esto, por haberse puesto en su posición con la doctrina de la iglesia de Roma, Martín Lutero creía en el sueño en el Seol. Y todo el mundo creía en la Biblia y el sueño del Seol. La iglesia primitiva creía en esto.
Pero por eso negaron el catolicismo, hablando de esa doctrina de Roma, de que tú eres un espíritu incorpóreo cuando estás muerto. Ellos negaron eso, así que de nuevo, eso es lo que la Biblia enseña. Luego también mencionan aquí la doctrina del infierno, que el adventismo, acordando con el libro de Apocalipsis, se refiere como la segunda muerte, a la destrucción por fuego. Así que de nuevo, cuando miras lo que supuestamente son doctrinas falsas aquí, son doctrinas bíblicas que ellos están condenando porque están condenando la Biblia. Exactamente. Los adventistas también se suscriben a los dos chíboles protestantes. Solo Escritura, la Biblia, es la única regla de fe y solo es justificación por la fe. Esto es una forma muy despectiva de decirlo. Déjame mostrarte la definición de la palabra shibboleth rápidamente. Aquí está la definición del diccionario y dice: shibboleth, un principio o creencia, costumbre que distingue a una clase en particular o un grupo de personas, especialmente uno de larga data, considerado como anticuado o ya no importante. Así que lo que estas personas están diciendo aquí es que las dos doctrinas, solo las Escrituras y solamente la Biblia y la Biblia sola y solamente por fe, está desactualizada. Esta es una parodia absoluta en contra de las enseñanzas más sencillas de la Biblia. Por fe es que eres salvo, no a través de obras, es por fe que eres salvo, sí. Es increíble. Así que esto nos dice que la Iglesia Católica Romana no es una iglesia bíblica. Cuando niegan esto, obvios que son doctrinas muy distintas. Otros protestantes, especialmente los evangélicos conservadores y los fundamentalistas, a menudo atacan a los adventistas en estos puntos, alegando que realmente ellos son una secta. Bueno, lo que las otras iglesias están haciendo es que están diciendo que los adventistas dicen que tienen que obedecer los 10 mandamientos. Sí, bueno, como decimos en esta obra, sí, que se basan en la observancia de los mandamientos. Pero los mandamientos son la culminación de tu fe y no un medio para la salvación. Si me amas, guardas mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que si los adventistas son denunciados como una secta por los evangélicos porque guardan los mandamientos, aquí vemos también que son censurados como una secta por los católicos porque dicen solo las Escrituras y solamente. Eso no hace que los adventistas estén equivocados, eso dicen que son bíblicos. Pero luego, estaré de acuerdo con Paulia, quien dijo que si por esta definición es así, entonces esto me convierte en parte de una secta. Pues entonces yo también soy parte de una secta, absolutamente. Continuemos. Dice aquí, los católicos pueden suponer que el anticatolicismo es parte de la franja radical del adventismo. Desafortunadamente, esto no es cierto. Los adventistas falsos son moderados en el catolicismo, son una minoría. El anticatolicismo se caracteriza por la denominación que se abraza en los escritos de la señora White, que dicen que son inspirados. Y ahí hay un fuerte sarcasmo, sí. Hay algunas ilustraciones que ayudan a indicar el alcance del problema. Y luego proceden a citar los escritos de Elena de White en cuanto a por qué la Iglesia Católica Romana es Babilonia y la madre de la ramera. Y ella es muy directa, así como lo fue Martín Lutero, así como lo fue Tyndale, así como lo fue Melanchthon, así como fueron todos los reformadores. Ella fue muy, muy clara. Eso no la hace una falsa profeta. Para que no tengamos que leer más, ella dice claramente que el Papa es el anticristo. Sí, esto proviene del libro del conflicto de los siglos. Puedes leerlo ahí.
Tengan en cuenta que estas citas no están tomadas de una obra oscura de la hermana White que nadie lee nunca. Son probablemente uno de los volúmenes más populares del Conflicto de los Siglos. Para que sea plenamente consciente de esto, creo que está muy contento con esto. No, claro que no. Entonces, tienen una sesión sobre la escatología adventista de los últimos días. El adventismo se consume básicamente en el concepto de los últimos días. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir sobre los últimos días. El libro de Apocalipsis nos advierte sobre lo que va a suceder precisamente en los últimos días. Y Jesucristo nos amonesta a estudiar el libro de Daniel, que hay una bendición especial para el que estudie el libro de Apocalipsis. Así que, ¿tú no querrías ser consumido con eso? Claro que sí. Muy bien, para que podamos echar un vistazo a esa sesión. Y luego tenemos esta declaración interesante. El adventismo del séptimo día no puede cambiar sus puntos de vista sobre la Iglesia Católica, siendo la Gran Babilonia, sin admitir que estaba mal en la adoración dominical. No puede admitir que la adoración dominical no es la marca de la bestia, sin cambiar su punto de vista sobre el sábado judío. El adventismo del séptimo día no puede dejar de ver el sábado y ser anticatólico sin dejar de ser adventista del séptimo día. Ellos están bien, sí. Están acertados, sí. Eso es lo que respeta a esta declaración. Así que si rechazamos el punto de vista adventista de que Roma es el anticristo, entonces estamos rechazando la vista de todos los reformadores. En otras palabras, si la Iglesia Reformada ha cambiado su postura con respecto a este tema, no es la Iglesia Adventista que es apóstata en este sentido. Son las iglesias reformadas los que han abandonado sus raíces. En virtud de su bautismo válido y su fe en la divinidad de Cristo y en la doctrina de la Trinidad, que por cierto no es la misma de la Iglesia Católica, porque servimos a un Dios personal, no a un Dios panteísta. Los adventistas del séptimo día son cristianos. Eso es muy amable de ellos. Pero los cristianos, una vez separados de la iglesia que nuestro Señor fundó, son susceptibles de ser sacudidos de un lado a otro y arrastrados por cada viento de doctrina. Así que básicamente te están diciendo que te rinda sus doctrinas, que vuelva a redir y que renuncie a tu fe en la palabra de Dios y acepta nuestras tradiciones y te aceptaremos. Sí, eso es lo que básicamente te están diciendo. Y básicamente podemos decirle al mundo evangélico, abandonen su fe protestante y abandonen solamente la escritura y renuncien a su alimentador y vayan al mundo ecuménico. Así es exactamente como se ve. Mi pregunta es, ¿quién es el único protestante consistente que queda? ¿Sabes que Roma realmente dice? Roma dice que los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes ahora mismo. Sí, es asombroso, sí. Y también dicen que si de verdad quieres ser protestante, entonces deberías santificar el sábado y convertirte en un adventista del séptimo día. Sí, ellos dicen eso, exactamente como tú lo dices, sí. Así que, habiendo hablado esto, ¿y por qué dirían eso? Porque es la verdad, y porque saben quién es su enemigo. Ellos saben exactamente quién es el enemigo final, así que, ¿qué crees que ellos quieren? Ellos quieren darle una atención especial. Sí, definitivamente. Bueno, ahora, Martin, saltemos a los tiempos modernos, a los eventos actuales. Sí, porque ahora hemos visto cómo Roma ve a los adventistas del séptimo día. Sí, correcto. E insinuaron cómo los evangélicos ven a los adventistas. Sí, porque en esos puntos donde los evangélicos no creen como la Biblia dice, que se diferencian de los adventistas. Y en las citas con las que empezamos vimos que los adventistas del séptimo día no era un grupo muy grande, visible, pero también dijo que volverían a ser visibles al final. Correcto. Ahora, en ese artículo parecía irritarlo más
el hecho de que los adventistas proclaman, al igual que los reformadores, que Roma es el anticristo. También están un poquito molestos por la opinión de que antes del milenio, Cristo regresará y destruirá a todos los que no estén en armonía con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que para que los mandamientos de Dios y el sábado, ese tema se convertirá en algo muy importante, por lo que esta es una manzana de la discordia, porque se trata de la autoridad de quien ahora está en juego. Si tú guardas el sábado, está diciendo que la Biblia es mi autoridad. Sí, las escrituras. Si tú guardas el domingo, está diciendo, Roma es tu autoridad. Así es, eso es un choque de autoridad. Así que estos artículos que ahora discutiremos también se han discutido en otros foros, pero son muy importantes, así que veámoslos. Esto es desde Daily Beep y habla acerca de cómo una nueva religión podría surgir de la ceniza del QAnon. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el adventismo? Ahí están hablando que si el pasado nos enseñó algo, es que las profecías fallidas y las predicaciones frustradas no siempre marcan el principio del fin de los movimientos sociales radicales. Radicales, sociales, movimiento político. Ahí hay algo que leímos sobre los extremistas y los fundamentalistas, que son secta y esa cosa. Ahora solo buscamos esas palabras de nuevo. Y luego saltaron de que QAnon, el granjero de Nueva York y predicador bautista, William Miller. Ahora, ¿qué tiene que hacer William Miller con QAnon? Predicó que el regreso de Jesucristo era inminente. Sus profecías se basaron en gran parte en su estudio del libro bíblico de Daniel. Eso es muy importante. Su interpretación lo llevó a concluir inicialmente al menos de que Cristo regresaría en algún momento entre el 18 de marzo 30 o 43 y 1844. Y cuando pasó sin la aparición de Jesucristo, Miller miró al cielo y eligió otra fecha, el 18 de abril de 1844, que también se deslizó sin incidente cósmico o intervención divina. Un seguidor de Miller, Samuel Snow, propuso para la fecha en octubre, que vendría el día del juicio, pero no llegó. Así los mileristas se desilusionaron. Continuando aquí abajo, un grupo comenzó a argumentar que solo estaban parcialmente equivocados. La profecía no era sobre la segunda venida y el fin del mundo, más bien era sobre la purificación del santuario celestial. Ahora, la profecía en Daniel dice claramente que el santuario sería limpiado. Así que no tenían una buena vista de lo que el santuario era. Pero la Biblia tiene tanto que decir sobre el santuario que esta es una verdad que tenían que redescubrirla. Sí, y había razones por las que Dios le permitió eso. Y Dios lo permitió. Y creo que Dios lo permitió incluso para el ataque final que vendrá sobre el pueblo de Dios. Entonces dicen que eso no fue un invento terrenal, fue celestial. Y esto explicaba por qué para nosotros, meros humanos, podría parecer que nada había pasado. Así que hay un cierto toque de sarcasmo allí. Fue de este grupo que nacieron los adventistas del séptimo día. Irónicamente, las profecías de Daniel, que formaron la base de los mileritas, y muchas otras profecías sobre el fin del mundo fueron en sí mismas el producto de expectativas frustradas. Aunque está ambientado en el siglo IV a.C., Daniel fue escrito durante el reinado del rey seleucida Antíoco Epifanes, 175-164 a.C. En otras palabras, lo que esta gente dicen es que Daniel nunca escribió el libro. Sí, eso es exactamente lo que dijeron. Sí, están diciendo porque están saliendo con las escrituras del libro más de 400 años después.
¿De dónde viene eso? De los altos críticos que intentaron traer el libro de Daniel en descrédito. Y esto es decir que Dios nunca conservó sus escritos y que sus escritos no son confiables. Esta es la visión católica romana y totalmente está incorrecta. Porque incluso los pergaminos del mar muerto han proporcionado evidencia de que el libro de Daniel es auténtico, porque las porciones donde cambia del arameo al hebreo se incluyen en las porciones que se encontraron del libro de Daniel. Y ese arameo, el dialecto usado, proviene de la época persa y no de la época griega como afirman aquí. Así que el libro de Daniel es auténtico para el periodo de tiempo que la Biblia dice y no lo que estos críticos están diciendo. Así que nosotros, como adventistas del séptimo día, tomamos el libro de Daniel tan auténtico y una profecía de Dios. Martín Lutero lo hizo. Martín Lutero dijo que este es el primer libro del Antiguo Testamento que voy a traducir, porque todo el mundo tiene que saberlo, porque del libro de Daniel encontraron la llave que abrió al Apocalipsis y encontraron la identidad del anticristo en Daniel capítulo 7. Y por cierto, en Daniel capítulo 7 dice claramente que Jesucristo venía al anciano de día y no a esta tierra. Así que para que ellos puedan entender la Biblia y no denigren la Biblia. Y ellos también del Antíoco, que es para ellos, como dicen que el tipo era el anticristo, sí. Ahora, eso es preterismo. Ahora, eso es con lo que ellos se confunden. Ellos hacen Antíoco Epifanes el anticristo, que era un rey griego. Pero el libro de Daniel nos dice que sale del cuarto reino, que es Roma, no Grecia. Entonces no puede ser Antíoco Epifanes. Y luego la otra doctrina jesuita, que es que vendrá en el futuro, después de que la iglesia sea arrebatada. Ninguna de esas cosas son bíblicas. Todo esto sale del puesto de Roma, absolutamente. Así que esto es muy interesante. Y la forma en que está escrito me dice que estas personas tuvieron alguna ayuda. Sí. Y viendo la doctrina que se está proclamando aquí, no me sorprendería si el dedo de un jesuita estuviera involucrado en la redacción de este artículo, o al menos la influencia. Bueno, no estoy seguro, pero eso es lo que parece. Las fechas son muy específicas y después de la primera fecha para la restauración del templo, dada en Daniel 8:12, pasaron sin incidente. Un autor posterior se vio obligado a agregar una segunda profecía en Daniel 12:11 al 12 para dar cuenta del error, que esto era un error. Sí, esto es absolutamente una distorsión absoluta. Pero como hemos tratado con Daniel 7, no voy a lidiar con eso ahora. Esto está descaradamente claro de que quién es el anticristo y cuándo lo hará. Bueno, y como acaba de decir, lo que acaban de decir ahora es que no puedes confiar en el libro de la Biblia. Bueno, correcto. Aquí hay otro artículo. ¿Cómo QAnon usa la religión para atraer a cristianos desprevenidos? Bueno, esto es un artículo diferente. El FBI ha calificado a QAnon como una amenaza terrorista nacional. Y un miembro interno del FBI se enteró de que las teorías de conspiración marginal muy probablemente motiven a algunos extremistas nacionales, total o parcialmente, a cometer actividades delictivas y a veces violentas. Así que de nuevo, en este artículo muestra cómo QAnon es una organización basada en la teoría de la conspiración y sobre las falsas profecías y que nunca se cumplieron. E inmediatamente, en el artículo anterior, ellos lo vinculan al movimiento milerista. Y por lo tanto, esto te lleva a la iglesia de los adventistas del séptimo día. Aquí hay otro artículo sobre la secta del QAnon, que responden a fallos vergonzosos, e inmediatamente lo vinculan a la gran decepción del 22 de octubre de 1844, del movimiento milerista. Ahora, esto ha sido demostrado con estos ministerios también, pero esto realmente es muy importante en el tiempo en que estamos viviendo, para que cualquiera que tenga, según ellos,
profecías fallidas, ellos lo ponen en la categoría de conspiración. Sí. Bueno, y casi puedo decir, lo llaman terrorista doméstico porque lo linkean a los que fallan en la profecía. Sí. Bueno, déjame decirte algo. Hace muchos años, un prominente adventista, un evangelista, hizo una declaración donde él dijo que las leyes de terrorismo que se han introducido contra organizaciones islámicas en realidad están diseñadas, en su opinión, para un asalto final contra los adventistas del séptimo día. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo exactamente lo mismo. Lo que fue bueno para el ganso eventualmente se considerará bueno para los gansers. Así que para que tengamos que entrar, no vamos a entrar en todos esos detalles, solo veremos que estas conexiones están muy claramente hechas. Y el movimiento millerista y el movimiento del adventismo del séptimo día está siendo enfocado, sí. Y esa es la prominencia. Así que, ¿qué tenemos que hacer como consecuencia? Hay una gran diferencia entre teoría de conspiración de QAnon y las llamadas falsas profecías de los adventistas del séptimo día. Las llamadas falsas profecías se basan en criterios bíblicos muy sólidos. QAnon no usa la Biblia específica, ninguna profecía bíblica para basar sus criterios. Él puede usar el versículo en la Biblia, sí, pero como la decadencia social y la retribución que vendrá. Pero el adventismo del séptimo día no se basa en una figura llamada Q o lo que sea que venga y solucione el problema. Los adventistas del séptimo día tienen la fe en que es el mismo Jesús, él mismo, quien va a intervenir. Sí, y es por eso que ellos están esperando un reino terrenal y los 1000 años de paz en la tierra. Sí. Y eso es contrario a lo que los adventistas enseñan y lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que estaremos en el cielo los 1000 años con Jesucristo. Sí, Jesús vendrá y todo ojo lo verá. Él va a separar a los malvados de los justos. Eso está muy claro en la Biblia. El hombre de pecado será destruido por el brillo de su venida. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que estas son las cosas que ahora ocupan un lugar destacado en las noticias, por lo que debemos comprender exactamente dónde nosotros estamos. Aquí hay otro artículo. Esto es del Atlantic. Las profecías de la Q, las teorías de conspiración, están entrando en una nueva fase peligrosa. Bueno, no tenemos que ir a través de todo el asunto, pero de nuevo lo están vinculando a William Miller. Los milleristas se convirtieron en adventistas. Y como QAnon tenía falsas profecías, así el movimiento adventista tiene falsas profecías. Y no se pueden rehabilitar. Eso es fascinante. Aquí hay otro. QAnon tuvo un gran impacto con la elección de Biden, pero nunca más se irán. Bueno, aquí se están refiriendo otra vez a los adventistas del séptimo día, que son descendientes directos de aquellos que tenían la profecía equivocada. Bueno, ellos tenían una explicación incorrecta de la profecía, sí, pero no fue una profecía incorrecta. Así que, Martín, si esto es lo que va a ser utilizado contra los adventistas del séptimo día, aquellos que afirman que Roma es el anticristo y que afirman que un movimiento donde el Estado y la Iglesia estén unidos es un sistema que Cristo condenará, particularmente cuando comienzan a hacer leyes contrarias a la ley de Dios. Entonces, ese movimiento debe ser erradicado si ellos quieren establecer su reino de paz. Así que para que los adventistas se conviertan en prominentes, mi pregunta es, ¿están los medios de comunicación comenzando a hacerlo prominente? Definitivamente. Demasiados grupos oscuros que van a convertirse en un grupo que no es tan oscuro. No tenemos que leer el artículo completo, pero de nuevo hablan sobre la gran decepción, diciendo que se equivocaron en las profecías, etcétera, etcétera.
Bueno, el año pasado tuvimos este artículo en el Heraldo Católico donde afirmaron que Elena de White fue la hereje de la semana. Y también tenían a otros herejes como William Tyndale y a Martín Lutero. Así que ella de nuevo está siendo la hereje de la semana en esa revista católica. Bueno, ellos dijeron que Martín Lutero era un hereje, y tú recordarás que cuando hablamos de este artículo, también nos referimos a un sermón mío que se llamó Sujetalibros, en cuanto a cuál es exactamente la definición de hereje. Y según la Biblia, el mayor hereje es la Iglesia Católica Romana. Pon el link para que la gente vea eso, sí. Para que removamos la olla, sí. Eso es muy importante, hagámoslo. Así que de nuevo, corren por el debacle de Miller en 1844. Martín, ¿estás seguro de que la profecía de 1844 fue una profecía correcta y no una falsa profecía? Sí, aunque el evento fue diferente a lo que ellos esperaban. Claro, cuando tú estudias todo esto, en el escenario, llega el cue de la misma y tiene sentido. Pero leamos este párrafo en este artículo. Hablando de Elena de White, con quien ellos no están muy contentos, por supuesto. Sus revelaciones en curso formaron la base de la doctrina sobre la que ella y su esposo James fundaron la Iglesia del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así porque White afirmó que Cristo quería ser adorado el sábado judío. Esa es una declaración ridícula, pero dejémoslo así. Esta doctrina incluía el avivamiento de costumbres dietéticas judías, aunque la mayoría de los adventistas son vegetarianos hoy. Identificaron al Papa como el anticristo. 3 personas divinas separadas, el lugar de la doctrina ortodoxa de la Trinidad y varias otras enseñanzas únicas. Así que por las que admiten que la visión adventista de la Trinidad es definitivamente diferente a la de la vista del catolicismo. Así que Martín, cuando miramos la profecía de los 2300 días en la Biblia, donde dice bastante claro en el libro de Daniel que desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y luego le da una delineación de tiempo perfecta, un absoluta tiempo hasta el bautismo de Jesucristo. Y te dice cuándo la profecía comenzará, con la promulgación del decreto que fue en el 457 a.C. Y culminó la profecía de las 70 semanas en el 34 después de Cristo, con la lapidación de Esteban. Porque Jesús murió a mediados de la última semana, 3 años y medio antes de la lapidación de Esteban. Y dijo a mitad de la semana que pondría fin al sistema de sacrificios. Su muerte puso fin al sistema de sacrificios, porque se convirtió en el gran antitipo. Ese fue el cordero del sacrificio. Y Jesús había dicho, y primero a los hijos perdidos de Israel. Y predica el evangelio solo, ¿a quién? A los que estuvieron en el momento de la lapidación de Esteban. Y luego Pablo fue llamado y Pedro tuvo una visión de que no debe llamar a los gentiles inmundos. Y el evangelio fue a los gentiles. Un perfecto cumplimiento de la profecía. Ahora, los evangélicos se han tragado la versión de la Iglesia Católica, que toma la última semana y la echa al futuro, y no afecta en absoluto al pueblo de Dios. Y borra totalmente el continuo histórico, la forma de profecía que es la única coherente interpretación protestante. No solo eso. La profecía continúa hasta 2300, un día por año, que cuando se aplica las 70 semanas funciona exactamente en términos del escenario profético
para la segunda venida del Mesías. Así que de modo de que la profecía termine en el 1844, ellos pensaron que era el fin del mundo que vendría, pero después de estudiar la profecía y al estudiar el tema del santuario, ellos se dieron cuenta que no era la tierra que entraba en fase de juicio, sí. Y Jesucristo fue traído en el capítulo 7 de Daniel al anciano de días, por lo que hemos estado viviendo en el tiempo del juicio. Desde ese momento se llama el juicio investigador. Ahora la gente dice que eso no es bíblico, pero ¿no dice Jesús que cuando Él venga, vendrá su recompensa con Él? ¿No dice Jesús que separará al pescador y al malo? Entonces, ¿no debe venir un juicio antes? Entonces no hay nada malo en eso, con el juicio investigador, ¿sí? Eso es bíblico, sí. Solo se está dando un título, sí. Eso es cierto, sí. Y el libro de Daniel se encuentra entonces esto, que es inamovible. Ahora, ¿fue el 1844 una fecha ordinaria? En 1844 sucedieron muchas cosas. Se vio el nacimiento del bahá'ísmo. Bahá'í dice que todas las religiones deben unirse como una. Y cualquiera que quiera estar separado no encaja en el sistema, por lo que debe ser una religión mundial. Ahora, las Naciones Unidas tienen una tremenda representación del Bahá'í. Y el Parlamento de las Religiones del Mundo está básicamente diciendo exactamente lo mismo del bahá'ísmo. Todas las religiones del mundo deben unirse como una sola, una religión mundial. Se vio el nacimiento del comunismo en ese año. Exactamente en esa fecha es cuando Engels y Marx se unieron. Se vio el comienzo de la comunicación moderna y el sistema de transporte, la primera línea ferroviaria en los Estados Unidos. Se vio la primera comunicación a través de los códigos que hizo posible que el evangelio llegara al mundo entero. Se vio el nacimiento del darwinismo, porque fue en el 1844 donde Darwin escribió su primer boceto del origen de las especies, donde él dijo que Dios no era el creador, que la evolución era el creador. En el mismo año, el pontífice católico romano condena a las sociedades bíblicas. En ese mismo año nació el mormonismo, diciendo que somos dioses. Se vio el nacimiento del espiritismo en 1844, incluso empezó el rap, y la primera forma moderna del espiritismo vino al mundo. Se vio el nacimiento de la teosofía, donde Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. Se vio el descubrimiento de los sintéticos manuscritos del código sintético en el que todas las traducciones de la Biblia se basan, lo que los reformadores rechazaron, pero sus hijos no lo hacen. Y luego se ve la doctrina del rapto y dispensacionalismo, que es una doctrina jesuita insertada en el protestantismo. No fue lo que los reformadores creyeron. Se ve el nacimiento del estacionalismo y el nacimiento del millerismo y los adventistas del séptimo día. Y el sábado se restaura exactamente en el mismo año. Sí. Entonces, ¿cuáles de estos están basados en la verdad y a cuáles de estos le están echando la culpa? Por lo que yo estoy viendo, al único que le están echando, al único que están atacando es a William Miller y a los adventistas del séptimo día. Después todos los otros son aceptados. ¿No es esto tan extraño? Sí, no es extraño. Leamos lo que el espíritu de profecía nos dice acerca de William Miller. Dios dirigió la mente de William Miller a las profecías y le dio gran luz sobre el libro de Apocalipsis. Si las visiones de Daniel hubieran sido entendidas, la gente podría haber entendido mejor la profecía de Juan. Pero en el momento adecuado, Dios se movió sobre su siervo escogido, que con claridad y con el poder del Espíritu Santo abrió las profecías y mostró la armonía de las visiones de Daniel y Juan y otras porciones de la Biblia, e inculcó en el corazón de la gente las porciones de las sagradas y temibles advertencias del mundo para prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Una convicción profunda y solemne descansaba en las mentes de quienes los escuchaban, y ministros y personas, pecadores e infieles, se volvían al Señor y buscaban una preparación para comparecer en el juicio. Ángeles de Dios acompañaron a William Miller en su misión.
Él fue firme e impávido, proclamando sin miedo el mensaje encomendado a su confianza. Un mundo sumido en la iniquidad y una iglesia mundana y fría fueron suficientes para poner en acción todas sus energías y llevarlo de buena gana a soportar el trabajo, las privaciones y el sufrimiento. Aunque se opusieron cristianos profesos y el mundo y lo abofetearon por Satanás y sus ángeles, no dejó de predicar el evangelio eterno a las multitudes donde quiera que fuera invitado. Sonando lejos y cerca, el grito de él era: teme a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel, sí. Ahora Martin. William Miller predicó en las diversas denominaciones. Él totalmente predicó a cualquier denominación, no importó el punto de vista. Sí, porque la intención de él era que las diferentes iglesias abrazaran este mensaje nuevo, esta profecía, y que sean incrustadas allí, absolutamente. Ahora, aquí hay otra pregunta. Él mostró lo que decía la profecía. Al menos 120 ministros de diferentes denominaciones aceptaron estos puntos de vista y le estudiaron. Por lo que ahora son solo opiniones de William Miller o son puntos de vista de miles, incluso de muchos, de cientos de pastores evangélicos. Por lo que esto fue un movimiento evangélico, sí, que consistió en todas las denominaciones espiritualmente de los Estados Unidos de América, ¿sí? Así que fue solamente la culpa de William Miller o de todos esos ministros. Así que ¿por qué ponerlo solamente en un movimiento de un solo hombre? ¿Sí? El mensaje del primer ángel fue: la hora de su juicio ha llegado. Sí, eso fue lo que Miller predicó. Así que en otras palabras, lo que el Miller predicaba fue lo de la limpieza de la tierra, pero que ha llegado el tiempo del juicio investigador, que luego recibirá la recompensa cuando Jesús venga. Eso tiene una lógica, eso es lógico. Vi al pueblo de Dios gozoso en espera, buscando a su Señor, pero Dios lo diseñó para probarlo. Su mano cubrió un error en el cómputo de los periodos proféticos. Los que buscaban a su Señor no descubrieron este error, y los hombres más eruditos que se opusieron al tiempo tampoco lo vieron. Así que, bueno, ¿están diciendo que Dios no traicionaría? Claro que no. Su mano cubrió un error cuando los discípulos no se dieron cuenta de lo que realmente iba a suceder en el Calvario. Sí, claro que sí. Ellos pasaron por una gran decepción, sí. Bueno, fueron los que caminaban camino a Emmaús, quedaron totalmente abatidos. Bueno, incluso el domingo, ellos veían que Jesús entraba a Jerusalén como un rey. Y el viernes lo veían colgado en la cruz, ¿sí? Y sus sueños se hicieron añicos. ¿Jesús les sabía que iba a morir? Claro que sí, se lo dijo. ¿Ellos lo vieron? No. Su mano estaba sobre eso. Ahora, ¿por qué era necesario que Dios permitiera esta decepción? ¿Por qué no aclararía su mente sobre este tema? Porque la paja se tenía que separar del trigo. Sí. Y la escoria sería separada de la plata. Por eso Dios lo permitió. Sí, estaba limpiando. Así que solo aquellos que no vieron ningún error en el cómputo bíblico volvieron a estudiar las Escrituras y descubrieron el mensaje del santuario. Sí, el resto abandonaron. Sí, lo mismo sucedió en los tiempos de los discípulos. Dios diseñó que su pueblo se enfrentara a una decepción. El tiempo pasó y los que habían mirado con gozosa expectativa a su Salvador estaban tristes y desanimados. Eso pasó con los discípulos también. Y mientras los que no habían amado la aparición de Jesús, que abrazaron el mensaje a través del miedo, se alegraron de que Él no habría venido. Su profesión no había afectado el corazón ni purificado la vida. El paso del tiempo estuvo bien calculado para revelar tales corazones. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces Dios tenía un plan con todo esto. ¿Tú piensas que podría ser parte de este plan
que esto se convierta en algo prominente de nuevo, para que solo aquellos que estudiaron las Escrituras y se aseguraron de que no hubiera ningún error en eso, no serían sacudidos. Sí, será un requisito indispensable. Va a ser una prueba de nuevo, como fue una prueba en el 1844, por lo que se convertirá en una prueba al final de los tiempos. ¿Estás seguro de que tú has estudiado la profecía de Daniel y tú crees que es de Dios y no de un autor en el tiempo de Antoquio Epifanes 4, como te harían creer? Y ese Dios impotente e incapaz de conservar su palabra. ¿O vas a quedarte con solo las Escrituras y sola fide? Ellos fueron los primeros en volverse y ridiculizar a los tristes y decepcionados que realmente amaban la venida de su Salvador. ¿Están haciendo lo mismo ahora? Estas organizaciones diciendo que los adventistas se equivocaron. Vi la sabiduría de Dios mejorando a las personas y dándole una prueba de búsqueda para descubrir y que volvieran a la hora del juicio. Esto es exactamente de lo que se trata. El mensaje del segundo ángel, que iba a seguir el primero, sí. Como las iglesias se negaron a recibir el mensaje de los primeros ángeles, rechazaron la luz del cielo y cayeron del favor de Dios. Confiaron en su propia fuerza y se opusieron al mensaje del primer ángel y se colocaron donde no podían ver la luz del segundo. Pero amados de Dios que fueron oprimidos, aceptaron el mensaje. Babilonia ha caído y dejaron esas iglesias. Ahora, Martin, ¿otra vez se va a repetir ese llamado de que Babilonia ha caído? Sí. Se va a repetir la palabra de que es una casa de demonios, de toda ave inmunda y odiosa. Sí. Se repetirá que debe salir de ella para que no sea participante de su plaga. Ahora, ¿cuál es la definición de pecado, Martin? La transgresión de la ley. Así que al final de los tiempos, ellos van a violar las iglesias. Las iglesias van a violar los mandamientos de Dios y su ley, sí. Y eso lo constituye como Babilonia, sí. Entonces aquí hay otro mensaje viniendo y esto se va a repetir, sí. Y con una voz muy fuerte. Ahora, cuando las iglesias regresen a su redil, a Roma, y se unan dentro de las organizaciones que dice que no hubo expiación, que el sacerdote perdonará tu pecado, que Cristo sería sacrificado una y otra vez, cuando la Biblia enseña claramente que hubo un solo sacrificio que ha perfeccionado para siempre. Y por lo tanto, el pan y el vino son símbolos de un acto consumado y no un sacrificio perpetuo. Si tú te combinas con esa organización que invoca la ayuda de personas muertas, lo que está prohibido en la Biblia, ¿no te convierte en partícipe de su pecado? Sí. ¿No es tan lógico eso? Así que si te niegas a aceptar que ese sistema es el anticristo, pero en realidad eres parte del mundo cristiano, entonces puedes participar en ellos. Y este es un llamado al mundo cristiano. Mira lo que ha entrado en tu iglesia. Mira qué rituales han entrado en tu iglesia. Mira cómo la palabra de Dios niega virtualmente en cada página en cuanto a la moralidad, lo que es masculino y lo que es femenino. Puedes bajar la lista y preguntarte, ¿están las iglesias de hoy siguiendo la Biblia? ¿O están siguiendo doctrinas sociales? Cerca del final del mensaje del segundo ángel, vi una gran luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz parecían tan brillantes como el sol. Y oí voces de ángeles que clamaban, «He aquí, que viene el esposo, salí a recibirlo». Este era el clamor de medianoche que debía de dar poder al mensaje del segundo ángel. Las iglesias no estaban ni siquiera cerca del estado en que están ahora. Así que la Biblia acaba de decir que Babilonia ha caído, sin dar detalles. Hoy,
El enfoque no es solamente ha caído, sino que se ha convertido en una casa de demonios. Y yo veo un pastor evangélico tras otro subiéndose a su púlpito denunciando los pecados de la iglesia y de la sociedad. Y ellos no se están dando cuenta de que se han convertido parte de Babilonia. Quiero hacer un llamado a los pastores allí para salir de esa gente y se unan a la gente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los santos sentían en todas partes un espíritu de solemne y ferviente oración. Una santa solemnidad descansaba sobre ellos. Los ángeles observaban con profundo interés el efecto del mensaje y donde elevaban a los que recibían y los sacaban de las cosas terrenales para obtener grandes suministros de la fuente de la salvación. El pueblo de Dios fue aceptado por él. Jesús había hecho un sacrificio completo, una consagración completa y esperaba que sea cambiado a la inmortalidad, pero estaban destinados de nuevo a estar tristemente decepcionados. El pueblo de Dios fue probado y probado nuevamente. A propósito, ¿eran todos adventistas del séptimo día? No. Eran personas en sus propias denominaciones, sí. El mundo se rió y se burló de ellos y los reprochó, y los que habían creído sin duda que Jesús vendría para resucitar a los muertos y cambiar a los santos vivientes y tomar el reino y poseerlo para siempre, sintieron el mismo sentimiento que sintieron los discípulos en el sepulcro de Cristo. Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Tú puedes ver la conexión aquí? La misma decepción, sí. Y esto no era un movimiento adventista, porque los adventistas aún no existían. Esto era una experiencia evangélica. Y Dios los llamó juntos. Y los que lo aceptaron se dieron cuenta de que su iglesia habían caído. Y muchos no escucharon el llamado. Así que Dios permitió todo este tiempo para que la apostasía llegue a estar tan madura que pueda decir que se han convertido en morada de demonios y casa de pájaro detestable y falsos espíritus. Eso fue un tiempo para limpiar la iglesia verdadera. Ahora, ¿qué enseña este falso espíritu a las personas? Le está enseñando que a Dios no se molesta por el pecado, que la ley de Dios ha sido eliminada cuando Jesús dijo claramente que Él no vino a abolir la ley. Le está enseñando que tú puedes vivir en armonía con Dios sin vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Eso no es lógico. Ninguno de los reformadores enseñaron eso, pero todas estas iglesias lo dicen. Y esas iglesias también dijeron, cuando vinieron estos mensajes de los dos ángeles, cuando las otras iglesias también dijeron y abrazaron el mensaje, ellos dijeron, salgan de eso. Y luego descubrieron su error. Sí, sobre el santuario. Mediante el sacrificio y la ofrenda traídas al santuario terrenal, los hijos de Israel debían aferrarse a los méritos de un Salvador venidero. Y en la sabiduría de Dios se nos dieron los detalles de esta obra, para que mirándolos podamos entender la obra de Jesús en el santuario celestial. Porque el santuario sería purificado de los pecados ¿de qué? Del registro de pecado. Cuando Jesús murió en el Calvario, lloró y dijo, se acabó, y el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo. Esto fue para mostrar que el servicio del santuario terrenal estaba terminado para siempre. Y ese Dios no volvería a encontrarse con los sacerdotes en su templo terrenal para aceptar su sacrificio. Entonces se derramó la sangre de Jesús, que iba a ser ofrecida por Él mismo en el santuario celestial. La Biblia dice que no entró con la sangre de ovejas y cabras, sino con su propia sangre. Entró, ¿dónde? En el santuario celestial. Eso es bíblico. Por lo que también es importante saber que habían compartimiento en el santuario celestial. Correcto. Si tú lees la King James, entonces está perfectamente claro. O si lees cualquiera de los antiguos textos recibidos, entonces está perfectamente claro que Él entró en el lugar santo, así como también el sacerdote terrenal entraba primero en el lugar santo. Y luego, posteriormente, entraba al lugar santísimo. Pero las nuevas traducciones distorsionan esto. Así que de nuevo,
Tú tienes que creer en tu Biblia. Crees en el libro de Hebreo. Si tú lo haces, entonces tú debes ser un adventista del séptimo día. Es tan simple como eso. Como el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para limpiar el santuario terrenal, así que Jesús entró en el lugar más santo de los celestiales a finales de los 2300 días, porque esa fue la purificación del santuario. Ese fue el mensaje, que hubo la ceremonia, que fue el Yom Kippur. Ese fue el día de la expiación, para hacer una expiación final por todos, para que se beneficiaran por su mediación y así limpiar el santuario. Las iglesias que dicen que este es un mensaje de una secta niegan el libro de Hebreos. Entonces el mensaje del tercer ángel está escrito en la Biblia solo como una decoración. No mucha gente quiere leer el libro de Apocalipsis y este mensaje de los tres ángeles, está en Apocalipsis y dicen que es un libro cerrado, pero la Biblia dice: bienaventurados los que leen el libro y lo entienden, ¿sí? Dicen que hay una bendición en ellos. Así que el mensaje del tercer ángel está en el libro de Apocalipsis y tiene las condiciones más terribles que está asociado con este mensaje. Por lo que este mensaje fue diseñado para poner a los hijos de Dios en guardia, mostrándole la tentación y la angustia que le esperaba. Así que el ángel dijo: serán puestos en combate cuerpo a cuerpo con la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes. Aunque sus vidas están en juego, deben aferrarse a la verdad. El tercer ángel cierra su mensaje así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, este mensaje involucra directamente a la bestia y su imagen. Entonces los Estados Unidos es parte de esto, porque la imagen de la bestia es cuando los Estados Unidos se unen con las iglesias para hacer cumplir las doctrinas de la Iglesia Católica. Y la bestia significa que fue identificada incluso por los reformadores, que es el catolicismo romano. Así que cuando habla en contra de estos sistemas, no va a ser muy popular. Aquí se repite la palabra que señalaba en el santuario. Las mentes de todos los que abrazan este mensaje se dirigen al lugar santísimo, donde Jesús está delante del arca, haciendo su intercesión final por todos aquellos que aún perduran en la misericordia y para aquellos que ignorantemente han quebrantado la ley de Dios. Así que esta expiación se hace por los justos muertos. Los que tuvieron una vida recta incluyen a todos los que murieron confiando en Cristo, pero que no habiendo recibido la luz sobre los mandamientos de Dios, habían pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Bueno, hay millones de personas en el pasado quienes fueron buenos cristianos que nunca supieron sobre la cuestión del domingo y del sábado. Ellos fueron, ¿sabes qué? Ellos fueron parte de la Reforma. Y Callas, que estaba con Martín Lutero, enseñó claramente que el sábado debería mantenerse. Y muchos de los reformadores declararon que el sábado se debía guardar. Pero incluso los protestantes los persiguieron. Han tenido muchas oportunidades. Los valdenses guardaron el sábado. Los orbigenses guardaban el sábado. Había muchos grupos que se negaron a renunciar al sábado. Ellos deberían haber sabido, pero no sabían. Y Dios, porque no fueron informados, pasó por alto esa ignorancia. Jesús abrió la puerta del Santísimo. La luz del sábado se vio. Si vas al libro de Apocalipsis, dice claramente: y el arca del pacto de los 10 mandamientos se ve. Eso significa que la ley se hizo. Así que después del 1844, este mensaje final, Babilonia ha caído, ha vuelto a estar en armonía con lo que se predicaba. Así que desde 1844, este mensaje es el mensaje final de advertencia para entrar en armonía con la ley de Dios. Correcto. Todo eso, los dos primeros ángeles, el mensaje de los dos primeros ángeles, sacando a estas personas y limpiando la iglesia de Dios y llevándolos aquí, donde ahora están con los que guardan las leyes de Dios y se convirtieron en parte del movimiento final. Sí,
¿Y qué están enseñando la iglesia ahora? Que las leyes son importantes. ¿Qué Roma enseña? Que ha cambiado la ley. ¿Y qué Dios dice? Mi ley nunca cambia, no altero lo que sale de mi boca, ¿sí? Así que es una simple lección. Se abrió la puerta del lugar santísimo y esto se volvió muy prominente, por lo que el sábado se vio. Bueno, si tú miras las tablas, ahí está. No puedes quitarlo. Y cómo los hijos de Israel fueron probados en la antigüedad para ver si guardarían la ley de Dios. Vi al tercer ángel apuntando hacia arriba, mostrando a los decepcionados el camino hacia el santuario celestial. Como ellos por fe entraron al lugar santísimo y se encontraron con Jesús, y la esperanza y la alegría brotaron de nuevo. Los vi mirando hacia atrás, revisando el pasado, la proclamación de la segunda venida de Jesús, a través de su experiencia hasta el paso del tiempo en 1844. Ellos ven su decepción explicada, y entonces la alegría y la certeza vuelven nuevamente a animarlo. El mensaje del tercer ángel ha iluminado el pasado, el presente y el futuro. Y ellos saben que Dios en verdad lo ha estado guiando por su providencia misteriosa. Así que tan básicamente, Martin, lo que fue la prueba de 1844 vuelve a ser la prueba de nuevo. Y el sábado jugará un papel fundamental, porque determinará si está de acuerdo con los mandamientos de Dios o te quedas con los mandamientos de los hombres. Ahora, Martín, hay una serie de cuestiones que son importantes aquí. Hemos visto que la posición doctrinal que sostienen los adventistas del séptimo día no era solo una posición adventista del séptimo día, era una posición evangélica de muchos líderes de la comunidad evangélica que se han establecido. La nueva situación mundial quiere provocar un sistema común que se adaptará a todos por el bien común. Y por lo tanto, todos aquellos que quieren ser exclusivos son realmente un problema para este sistema. Así que aquí hay más cosas involucradas que los adventistas del séptimo día. Cualquiera que quiera aferrarse a este concepto, que solamente hay un camino a la salvación, será un gran problema. Y por lo tanto, habrá un ataque a todo el tejido cristiano, que servirá de nuevo para zarandear al cristiano y con suerte llevarlos al grano donde escudriñarán las escrituras para ver si lo que el último objetivo, bueno, en mi opinión, que son los adventistas del séptimo día, que dice, por eso que la Biblia dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, si esa es la posición sólida o no. Entonces, no es suficiente sufrir solo este grupo que guarda los mandamientos y se aferran al testimonio. Tú tienes que sacudir todo el tejido cristiano para volver a despertarlo, porque están dormidos. Así que veamos qué Fox News Primetime tiene que decir sobre algunos de estos temas. La congresista Kelsey Garrett de Hawái, demócrata, se une a nosotros. Congresista, me alegra de verla. Yo sé que ha estado sin trabajo durante 1 o 2 semanas. ¿Le sorprende empujar adelante esta vigilancia adicional sobre los posibles terroristas domésticos? Bueno, es muy peligroso. Ustedes están hablando de esto. Ese es un tema que todos los demócratas, republicanos y libertarios independientes deberían estar extremadamente preocupados. Especialmente porque no tenemos que adivinar a dónde va o cómo termina esto. Cuando tienes gente como el exdirector de la CIA, John Brennan, hablando abiertamente de cómo ha hablado con o ha escuchado de las personas designadas o nominadas de la administración de Biden que ya están comenzando a buscar en todo nuestro país este tipo de movimientos similares a las insurgencias que han visto en el extranjero, que en sus palabras dice que componen esta alianza impía de extremistas religiosos, racistas, intolerantes, enumera algunos otros y agrega al final incluso a los libertarios. Así que cuando mira su proceso y ellos empiezan a mirar bien las características que estamos buscando, se están construyendo este perfil de un extremista potencial
que están hablando de un extremista religioso, estamos hablando de cristianos evangélicos que son extremistas religiosos, alguien que es pro vida. Me refiero a que, ¿a dónde lleva esto? ¿A dónde empiezas? Y empiezas a mirar, bueno, obviamente tienes que ser una persona blanca, obviamente. Probablemente hombres libertarios, bueno, que aman la libertad también tenga una bandera estadounidense, que se ponen fuera de su casa, personas que tú conoces que asistieron a los meetings de Trump. Una vez que comienza a caminar por el camino, ves a dónde conduce, a un socavamiento muy peligroso de nuestras libertades civiles, nuestras libertades en nuestra constitución y un objetivo de casi la mitad del país. Hay personas que están radicalizadas ahora mismo y va a llevar mucho tiempo. Y sí que va a llevar mucho tiempo y muchos esfuerzos para desradicalizar a estas personas. Bueno, hay muchos millones de estadounidenses. Casi todos son blancos, casi todos son republicanos, que de alguna manera necesitan ser desprogramados. Es como si ellos de alguna manera son miembros de una secta, la secta de Trump. Bueno, como vamos, tenemos que desprogramar a estas personas que se han registrado por la secta de Trump. Martín, eso fue muy interesante. Así que ahora, si apoyas ciertas ideologías que Trump abrazaba, entonces eres parte de una secta y tiene que ser desprogramado. Pero parece que estas personas que opinan este punto de vista están perfectamente bien. ¿Quién determinó que están perfectamente bien y los demás no? Ellos lo hicieron, sí. Así que dependiendo de las mayorías o la ideología, bueno, tú puedes estar dentro del ámbito o al margen del otro lado. Bueno, si tú ves, ahora le están llamando fundamentalista y extremista. Aquí hay otro artículo de Wikipedia. Campamento de reeducación de Xinjiang. Ahora es así como se utiliza en China. Y son un poco más radicales. Ellos recogieron todos los radicales, según ellos, que fueron la comunidad musulmana, y lo pusieron en campo de reeducación. Ahora, bueno, ¿podría suceder algo similar en el mundo occidental? En el video que vimos, ellos estaban hablando de desprogramar a esas personas, a estos terroristas domésticos. Y bueno, estos campamentos lo usan en China para la reeducación. Creo que puede convertirse en realidad. Así que ellos lo usan para los musulmanes desde el 2017. Están reteniendo a cientos de miles en estos campos. Así que como miembro de otros grupos étnicos minoritarios, con el propósito declarado de luchar contra el extremismo y el terrorismo. Y ese es el punto. Este es el mismo lenguaje que ellos hablan. ¿No dijo el Papa que los fundamentalistas religiosos son terroristas? ¿Que los fundamentalistas son peligrosos? ¿Sí? ¿Y cuál es la definición de fundamentalista? Fundamentalista es alguien que cree en la Biblia. Y acabamos de demostrar que la doctrina adventista del séptimo día toma la Biblia en su palabra, y el católico romano y la versión del católico romano toma la Biblia y la destruye totalmente. Es algo revelante, por lo que nuevamente es una cuestión de lo que crees. A partir del 2019 se estimó que las autoridades chinas detuvieron a 1,5 millones de personas, en su mayoría de este grupo musulmán, para reeducarlos. Yo espero poder resistir una reeducación cuando se trata de creer en la palabra de Dios. En la Edad Media, no era la Iglesia Católica quisieron reeducar a los protestantes, torturándolo y a todo eso. Sí, eso fue en la Inquisición. ¿Y qué fue lo que tuviste? ¿Tuviste que retratarte? Sí, tuviste que retratarte. Sí, de lo que tú creías. Eso es exactamente lo que querían, que es reeducarlo, sí. Y lo hicieron a la fuerza y por tortura. Y a propósito, uno de los métodos que fue utilizado por la Inquisición fue el waterboarding.
que se ha utilizado en los Estados Unidos. El waterboarding para reeducar a los extremistas. ¿Podría volver a suceder lo mismo otra vez si volvemos a una situación inquisitorial? Aquí hay un artículo en el New York Post. IOC propone financiación para desprogramar la supremacía blanca. Es interesante cómo estos estudiantes del primer año, como Trump solía llamarlo, son el estándar y la norma para la sociedad. Y aquellos que están arraigados en los principios bíblicos son ignorados y son categorizados como teóricos de la conspiración. O sea, como personas peligrosas para la sociedad. El mundo realmente se ha puesto pata arriba. Pero la Biblia dice que los niños gobernarían. Y ya estamos viendo eso. Joe Biden ordena una revisión de la amenaza del extremismo interno en los Estados Unidos. Esto viene del 23 de enero. Esto es muy nuevo. La Oficina de Inteligencia Nacional fue creada después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Bueno, como mostramos en el último episodio, cómo ha llegado estos preparativos y cómo la legislación antiterrorista se ha estado introduciendo cada vez. Cada vez que hay un desastre, ellos hacen una legislación. Cada vez que hay una amenaza, cada vez que una amenaza se va, ellos hacen una legislación. Por lo que la Oficina de Inteligencia Nacional fue creada después del ataque del 11 de septiembre en el World Trade Center con el objetivo de frustrar el terrorismo internacional. El hecho de que están liderando la investigación podría sugerir que las autoridades estadounidenses estén examinando cómo girar hacia un enfoque en la violencia de los extremistas en casa. El representante Adam Schiff, el presidente demócrata del Comité de Inteligencia, criticó la administración de Biden parecía estar dando prioridad a este terrorismo, en particular a la supremacía blanca, alimentada en las plataformas en línea, que se han convertido en una de las más peligrosas para nuestra nación, dijo Schiff. El actual director del FBI, Chris Wray, dijo que el otoño pasado, en los últimos años, la violencia más letal ha venido de los antigubernamentales, como las anarquías y la derecha extrema y los miembros de la milicia. Ahora, es realmente desconcertante para mí cómo pueden poner el adventismo en esa categoría. En primer lugar, el adventismo es probablemente la organización más antirracial que el mundo moderno ha visto. Desde el principio, el adventismo ha sido absolutamente asertivo sobre el hecho de que todas las personas son creadas iguales ante Dios y que no hay diferencia por una sangre, porque Él de una sangre creó a todas las personas. Y ser un racista cuando tú crees en Jesucristo, que murió por todos nosotros, es una intolerancia del más alto nivel. Así que entonces, ¿cómo puede colocar esta organización con su huella multicultural en esta categoría? Debe haber un plan aquí. Debe haber un plan. Newsweek informa que más de 16,000 cristianos quieren despedir a Franklin Graham por ayudar a incitar disturbios capitales. Así que aquí hay un conservador, a un cristiano evangélico conservador que está siendo atacado, sí, absolutamente. ¿Y quién lo está apuntando? Pues se llaman a sí mismo un grupo de cristianos, sí. Entonces es posible que estos cristianos nominales atacaran a aquellos que tienen puntos de vista fuertes sobre el cristianismo y la salvación. Aquí hay una cita de Alice Bailey. Ahora debemos entender, Martin, que Alice Bailey es probablemente la profetisa de las Naciones Unidas. Ella viene del establo de la teosofía, siguiendo los pasos de Elena Petrova Blavatsky, donde Lucifer es el verdadero Dios. Ahora, esta organización forma la base de estas organizaciones que son parte integrante de las Naciones Unidas. Así que esto es lo que ellos creen.
Por lo que así los objetivos y esfuerzos expresados por las Naciones Unidas eventualmente se llevarán a buen término y una nueva iglesia de Dios se reunirá a todas las religiones y grupos espirituales para poner fin a la gran herejía de la separación. Esa es una declaración fascinante. Salir y separarse. Bueno, ¿contra qué? Tú no puedes salvarte solo. Sí, eso es lo que dice el Papa. Así que aquí tenemos dos declaraciones. El amor, la unidad y Cristo resucitado estarán presentes y se demostrará en una vida perfecta. Este no es Jesucristo, esta es la nueva era. Robert Mueller, quien fue una figura muy prominente en las Naciones Unidas, está acreditado con la nueva educación. Dice que las principales religiones del mundo deben acelerar dramáticamente su movimiento ecuménico y reconocer la unidad de su objetivo en la diversidad de sus cultos. Las religiones deben cooperar activamente para llevar a alturas sin precedente a lugares de comprensión de los misterios de la vida y de nuestro lugar en el universo. Mi religión, correcta o incorrecta, y mi nación, correcta o incorrecta, debe ser abandonada para siempre en la era planetaria. Donald Trump, ¿defendía el nacionalismo? Sí. ¿El presidente Biden defiende el nacionalismo? No. Entonces mi nación, bien o mal, debe ser abandonada para siempre en la era planetaria. Así que solo aquí hay un colectivo global. Mi religión, correcta o no correcta, debe ser abandonada. Así que quiere decir que no hay otra manera bajo el cielo en que pueda ser salvo excepto por Jesucristo. Sí. ¿Debe abandonar ese puesto ahora, según ellos? Sí. Ahora, el candidato a la vicepresidencia demócrata para el 1984 y director ejecutivo del World Future Society, Barbara Mark Hosband, no se anda con rodeos cuando habla de esto. La humanidad no podrá hacer la transición de la tierra solo a la vida universal hasta que la paja se haya separado del trigo. Ninguna paz mundana puede prevalecer hasta que los miembros egocéntricos del cuerpo planetario cambien o mueran. Esa es la elección. Seguramente deben morir o cambiar. Este acto es tan horrible como matar a una célula cancerosa. Debe hacerse por el bien del futuro de todo, por el bien común. Ahora, no solo Hosband dijo eso, pero Tomás de Aquino dijo exactamente lo mismo. Es parte de la doctrina católica romana. Siempre han sido semillas defectuosas. En el pasado se les permitió morir de muerte natural. Nosotros, los ancianos, hemos estado esperando pacientemente hasta el último momento antes de la transformación cuántica para tomar medidas para eliminar esta corrupción y este elemento corruptor del cuerpo y quitar este cáncer que va a crecer hasta que el cuerpo sea destruido. ¿No es así lo que piensa el Papa? Y este es el fundamento, como lo fundamenta como una enfermedad, y el terrorismo debe ser erradicado, y hablar contra Roma también ha sido definido como un acto de terrorismo. Y el Dr. Adler, presidente de la Junta de Editores de la Enciclopedia Británica, la incorporación del Instituto de Investigación Filosófica en Chicago, presidente del proyecto Paideia y fideicomisario honorario del Aspen Institute, tiene lo siguiente que decir. Simplemente, argumenta, bueno, no podremos lograr la paz mundial hasta que logremos una unidad cultural. Pero Adler sostiene que solo existe un obstáculo para esta unidad: el cristianismo. El punto de Eide es simplemente el cristianismo reclama conocimiento sobrenatural y la revelación divina, que es decisivo y no está abierto al debate racional. No debe ser tolerado.
Ahora, ese sermón mío, que tú agregarás el link, del que habla de los sujetalibros, la división. Bueno, si Jesús fue decisivo o si no fue. ¿Recuerda? Sí, tengo que mirar eso. Matthew Fox. Eso significa que es una persona muy destacada. Él habla de la nueva era con sus 4.000 millones de ocupantes, donde los otros miles de millones han sido eliminados. Nos dirigimos hacia una situación Digger.com. Entiendo por algunas fuentes que esa información ha cambiado, ha sido eliminada. Bueno, no he verificado, sí, yo no lo he verificado, pero ciertamente dijeron que las naciones cristianas sufrirán una despoblación. Esto es interesante. El autor John Randolph Price, el autor de los super seres, identifica claramente a los cristianos en esta declaración. Hay algunos grupos que continúan aferrándose a la absurda idea de que el hombre es un miserable pecador y gusano del polvo. También nos notifica que 2.500 millones de personas serán asesinadas. Es exactamente lo mismo. Sí. Y el nuevo agente, el humanista John Dunphy, se refiere al cristianismo como un cadáver podrido. Parece que el verdadero cristianismo está bajo ataque. Y debe ser particularmente para ello que hablan de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios en lugar de los dictados de hombre. Obviamente eso lo hace enojar en la sociedad y por lo tanto son un cáncer que deben ser eliminados. Ahora, aquí hay otra discusión interesante sobre esto. Esto es de la CBN News. Escuchémoslo. Big Tech, libertad de expresión. ¿Esto es solo una señal momentánea en la barra de la pantalla del radar o espera que esto empeore? Oh, no, definitivamente esto va a empeorar. Y en mi libro, No vivo de mentiras, hablo de esto, del comienzo del totalitarismo. Este suave totalitarismo, no va a haber un gulag y policía secreta como los soviéticos preferirían. Esto está fuera de algo más y principalmente por grandes tecnologías que limitarán el acceso de la economía, manteniéndola para aquellos que se ajusten a este régimen. Ya vemos esto que está pasando en China con el sistema de crédito social, que solo permite a las personas que se ajustan a lo que quiere el gobierno, tener acceso completo a la economía, a los viajes, a buen trabajo y a universidades, etc. Creo que vamos a ver una versión informal de eso aquí en los Estados Unidos de América. Y va a atacar a los conservadores y a los cristianos. Así que entonces, ¿qué sucederá en los próximos días con la presidencia de Joe Biden? Él mencionó ese totalitarismo blando. ¿Estamos avanzando por ese camino bajo Joe? ¿Qué espera? Bueno, sí, absolutamente. Joe Biden ya ha hablado sobre aprobar la legislación nacional contra el terrorismo. Veremos personas designadas como terroristas, personas que no tienen nada que ver con el terrorismo y que no apoyan la violencia, pero simplemente porque cuestionan la forma de las cosas que se hacen en este país, lo pondrán ahí. Creo que los cristianos conservadores también serán atacados y no habrá discriminación contra los que hacen la guerra y los cristianos conservadores. Esto no va a venir principalmente del gobierno, va a venir también de las grandes empresas, las grandes tecnologías que usarán su libertad en nuestra sociedad de libre mercado para marginar y oprimir a los políticos conservadores y a los religiosos conservadores. Bueno, vimos eso con la pandemia del COVID-19. Y si tú estás en contra de usar la máscara, la tecnología te condenarán. Incluso te cerrarán. ¿Cómo esto influye la pandemia en todo esto? Bueno, lo que la pandemia ha hecho, quiero decir que creo en la pandemia. Creo que la pandemia es real. Lo que la pandemia ha hecho es acostumbrarnos a ser controlados. Nos ha mantenido en una posición y una mentalidad de miedo y control, y donde podemos estar abiertos a que nos digan siempre qué tenemos que hacer y que necesitemos siempre del gobierno. Y creo que esto simplemente ha sido un ensayo porque vendrá un control mayor. Y yo creo que en la medida en que si los cristianos no usaron este tiempo de pandemia para prepararse a largo plazo, porque para ello vendrá un largo periodo de opresión
Entonces, si no lo hicieron, habrán perdido su tiempo. Bueno, estábamos mirando cómo esto termina. ¿Cómo deberían los conservadores y los cristianos católicos evangélicos en este país responder a todo eso? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es enraizarnos más en nuestra fe y en nuestra comunidad. Estuve hablando anoche con un exmilitar, un hombre de inteligencia, un cristiano, y él me decía que ningún cristiano debería confiar en las redes sociales o en los medios electrónicos, que no es seguro. Almacenarán nuestra información. No es para ser paranoico, esto es real. Mientras lo que tenemos que hacer es prepararnos como la iglesia americana. Mucha gente que creció en Europa debajo del comunismo sabe de todas las cosas que hablo en mi libro. Pero en América no tenemos esa tradición de sufrir por la fe. Y debemos estar preparados para estar firmes y sufrir sin odiar a nuestro enemigo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Martín? Creo que la Biblia cuenta la misma historia que él acaba de mencionar aquí de las cosas que vienen. Así que habrá un tiempo de problema como nunca fue. Y básicamente cualquiera que no encaje en este sistema será erradicado. Así que, Martín, tú también ves esto como un movimiento que trata de rechazarse de todos esos que tienen puntos de vista muy firmes. ¿Y tú crees que no serán sacudidos en este nuevo sistema? Bueno, y obviamente se perfeccionará sobre aquellos que se atreven a llamar al mismo sistema que quieren defender esta situación del falso profeta. O Dios prohíbe llamar a la bestia el anticristo y a juntárselo al sistema católico romano, para que una vez que tenga todo esto en su lugar, entonces creo que comenzará la gran persecución. La primera cita que hemos mostrado sobre el adventismo, de los adventistas del séptimo día que se convertirán en prominentes en las noticias, bueno, ya vemos que eso ya está pasando. Y solo una cosa que yo también diría, por lo que esta persona acaba de mencionar en el video, lo importante es no odiar a la gente. No podemos odiar, debemos amar a nuestro enemigo. Pero Martín, una vez que esta cosa ya ha tenido lugar, ¿qué quedará del cristianismo? Quedará una forma liberal del cristiano, sí. Y una forma liberal del cristianismo que ciertamente se alineará contra el adventismo y particularmente en contra del sábado. Porque particularmente el sábado se convierte en parte del gran movimiento para salvar el planeta bajo Laudato Si. Puedes ver a los adventistas del séptimo día y el sábado en particular convirtiéndose en cuestión de prominencia, sí. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice que sucederá, sí, como el mensaje del tercer ángel en el 1844. Definitivamente así sucederá. Así que yo espero que eso haga este tema mucho más claro. Oremos. Padre Celestial, has predicho un tiempo de confusión. Hemos estado mirando un momento de confusión. Tú nos has predicho que vienen traiciones, que la gente será entregada, y estamos viendo traiciones. Estamos viendo las mismas cosas que la Biblia predice y nos apoyamos en la palabra de Dios. Y Señor, creemos que para mantenernos firmes en esta roca inamovible que es tu palabra, que es la única esperanza para la humanidad, y nosotros oramos para que venga en las nubes del cielo para hacer lo que prometiste, limpiar esta tierra de toda injusticia. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando suene la campana, clique aquí para la notificación. Para ver el próximo video, clique aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.